Hola amigas y amigos de Toluca la Bella, el día de hoy, como ustedes saben, vamos a continuar con el programa con identidad toluqueña. Este es el tercer capítulo y este programa, como ustedes ya sabrán, pues tiene la finalidad de que conozcan nuestro municipio. Nadie ama lo que no conoce y nuestra intención es que todas ustedes, toluqueñas, toluqueños y gente que nos visita siempre, pues sepan un poquito más de nuestra ciudad. El día de hoy vamos a recorrer una calle muy importante en Toluca, una calle que parte de aquí del centro histórico, que hoy es caracterizada porque tiene muchas florerías, entre otras cosas. Vamos a recorrerla al lado de nuestro compañero de siempre, el maestro Gerardo Ramón. Muy bien, pues me da mucho gusto participar nuevamente en estos recorridos que hemos venido haciendo, como lo decía nuestra 10ª regidora, por lugares emblemáticos de nuestra ciudad capital. En este momento nos encontramos justamente en la esquina de la Avenida Hidalgo y la Avenida Villada, más puntualmente el sitio en donde da inicio esta avenida que lleva el nombre de José Vicente Villada, y fue un gobernador muy querido y que le tocó gobernar esta entidad a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. José Vicente Villada fue además un militar destacado que inició su gobierno estatal en 1889 y lo terminó hasta el año 1904, cuando le sobrevino la muerte, cuando estaba precisamente en funciones como gobernador del Estado de México. Villada fue un gobernador liberal que trabajó intensamente y con gran visión para todos los segmentos de la población. Así es que fueron 15 años de grandes avances, la ciudad de Toluca se transformó, se hicieron los primeros monumentos a personajes ilustres y pues vamos a caminar precisamente por esta calle que a partir de mayo de 1904, unos días después de que falleció el día para entonces general brigadier José Vicente Villada, y que debido a una solicitud ciudadana se pidió al ayuntamiento que se aprobara unificar el nombre de la avenida, porque hasta ese momento no nada más esta calle, sino muchas otras tenían diferentes nombres. Así es que esta calle, hoy avenida, se llamó Calle de la Ley porque ahí estaba el Palacio de Justicia, justamente junto al templo que hoy conocemos como Santa María de Guadalupe. Como ahí estaba la ley, la calle, un tramo se llamaba Calle de la Ley, pero había otro que se llamaba Igualdad. Hay que recordar que desde la Revolución Francesa los principios de igualdad, fraternidad, bueno, en francés, igualité, fraternité. Esta calle esta calle también se llamó Libertad, y entonces un tramo de Villada se llamaba Igualdad, precisamente por eso. Entonces, por la avenida Villada hasta su final, no hay que olvidar que este fue el camino que conducía hasta la Fecha de Loandes, con el poblado de Caputitlán, con la Contepec. Caputitlán en alguna época fue, igual que en la Ciudad de México lo fue Tacubaya. Ahora Tacubaya lo consideramos un lugar muy céntrico, pero en
el siglo XIX Tacubaya era la orilla de la Ciudad de México. Entonces Tepoztlán en algún momento para Toluca fue como la Tacubaya de la Ciudad de México, a donde la gente que ya sentía que la vida en la ciudad era muy agitada, se iba hacia espacios más rurales, más tranquilos. También un lugar importantísimo, en el Museo Field de Chicago está la mejor colección de cerámica mazatleca que existe, no nada más fuera de México, sino aquí, cerámica mazatleca que fue extraída del cerro de Tlacotepec y por X razones se encuentra allá en aquel museo. Pues claro, wow. Vamos a caminar. Empezamos con la primera. Muy bien. Antiguamente la nomenclatura de la ciudad era 2, 4, 6, 8 para cada predio en una acera y los nones 1, 3, 5, 7 en la acera de enfrente. Aquí tenemos una bellísima casa porfiriana que originalmente eran 3, el 2, el 4 y el 6 de Villada. Y hace exactamente 120 años, por estos días precisamente de noviembre de 1901, los propietarios solicitaron al ayuntamiento la autorización para unificar la fachada y convertirla visualmente como una sola casa, aunque todavía podemos percibir que eran 3 con los enormes aguanes que sirven de acceso. Esta casa perteneció a don Luis Pliego y Carmona y sus hermanos. En los cristales que están esmeridados de manera muy bella, podemos ver todavía las iniciales L, P, C y H, Luis Pliego y Carmona, hermanos. Wow. Y esta casa posteriormente perteneció a otro destacadísimo toluqueño de origen alemán, minero y propietario de muchos negocios, Hermann y Roth. Entonces, ya siendo su propiedad, él también le impuso las iniciales de su nombre a aquellos balcones que en sus cristales no tenían ninguna inscripción. O sea, es bellísima su decoración. Sí. Muchas figuras detalladas. Sí, su decoración nos da a entender precisamente que perteneció a propietarios con recursos económicos relevantes, ¿no? Así que es una típica casa porfirista toluqueña. Que está muy bien conservada y pues bueno, que es antigua y aparte está en una de las calles céntricas. Yo creo que no pudieron escoger mejor lugar para tener sus oficinas. Estamos llegando a la esquina de la avenida Villada con la actual calle de Plutarco González, que en algún tiempo se llamó calle de San Juan de Dios, porque precisamente en esa esquina se ubica el templo que originalmente se llamó San Juan de Dios y a partir de los años 40 del siglo pasado cambió su nombre por Templo de Santa María de Guadalupe. Vamos aquí a ver un pequeño detalle en esta puerta en donde la clave el doctor Uribe, Ajá. ya distinguen ustedes en la clave del arco, de las novelas del arco, vemos la inscripción del nombre del propietario, un doctor muy destacado, toluqueño, y bueno, el apellido Uribe se preserva en descendientes, todos muy destacados. Aquí en esta parte de la casa estuvo
una papelería muy famosa que se llamó El Cometa y que era propiedad de don Rafael eh, Uribe y de su esposa, la señora Villegas, padres de, de un destacadísimo soluqueño fallecido no hace mucho, el doctor Oscar Uribe Villegas, sociólogo, antropólogo, bueno, un intelectual que publicó muchísimo, inclusive en los últimos años, en las redes, una cifra impresionante de trabajos de diferentes disciplinas, siempre humanistas. Y esa papelería se llamó El Cometa porque precisamente abrió cuando se estaba viendo el cometa de Halley. Entonces fue una forma de conmemorar ese suceso astronómico fuera de serie. Vamos a cruzarnos a la acera de enfrente para ver un poco más los detalles de esta casa que está en una esquina y la suma de sus balcones, tanto por la calle de Villada, por la avenida Villada, como por la calle de Plutarco González, cada uno tiene una letra y cada balcón tiene una letra y en total, pues la leyenda es Para ti, María. No sé, cuando llegaron las herrerías modernas a Toluca ya con soldadura eléctrica y soldadura autógena, pues mucha gente cambió los zaguanes labrados de madera como que vemos ahí, pues por puertas metálicas, a lo mejor más prácticas, pero por supuesto con un valor artístico muy diferente. Claro. Inclusive se llegó a más, de que muchos de los balcones se convirtieron en ventanas, en lugar de balcones verticales, como se convirtieron en ventanas horizontales, que cambiaron inclusive hábitos y costumbres, ¿no? Porque no era lo mismo la plática de unos novios en un balcón que la plática de unos novios en una ventana. Sí, era muy bonito toda esta parte de los balcones que tienen las casas más antiguas de nuestra ciudad. O sea, yo me imagino que en la mañana, no sé, abrían las ventanas para ventilar, para tomar el sol, y obviamente eso le daba un toque muy padre a todo el ambiente de la ciudad. O sea, sí, para la gente. En los balcones se usaba lo que ahí todavía vemos, los visillos, que permitían pues el echar chisme, ahí atisbando tras los visillos, ¿no? Después ya cuando se hicieron ventanas en las casas, pues ya la persiana y otro tipo de cortinas vinieron a sustituir a los visillos. Vamos a avanzar un poquito para ver pues dos edificios. Uno, la misma casa que estamos comentando, pero ya abarcándola en esquina, y el otro, pues nada menos que el templo de Santa María de Guadalupe. Que por cierto acaban de restaurar y quedó muy bonito. Sí, hace algunos años se restauró. Bueno, pues aquí vemos la casa con sus 7 balcones por el lado de Villada, estos 4 balcones por el lado de Plutarco González, y esta calle pues fue precisamente la que decíamos se llamó calle de San Juan de Dios y ahora es Plutarco González, y pasa a un costado de la Alameda. Maestro, sí, perdón, no. Una pregunta. Esto que dice esta casa de aquí de Villada y Plutarco González, de Para ti, María, bueno, me surge la duda como mujer, seguramente a ustedes también. ¿María era la esposa del doctor Uribe o
haría alusión ese mensaje? ¿Como que le construyó la casa a su esposa? ¿O qué? ¿Hay ahí algún indicio de lo que pudo significar? Yo en lo personal desconozco cualquier motivo, puede ser cualquiera de los dos, o inclusive los dos, ¿no? Sí. El culto mariano, pues desde la llegada de Hernán Cortés, es muy intenso en lo que hoy es nuestro país, ¿no? Sí, también. Hay una cantidad impresionante de advocaciones de la Virgen María y pues, está presente en los templos, en los nombres de muchísimas toluqueñas, pues está lógicamente María. Podría ser, y también el nombre de la esposa, o las dos razones, porque seguramente si se llamaba María, pues obedecía a una cierta devoción mariana, ¿no? Claro, pero qué bonito. Si fue para la esposa, qué romántico. Pues sí, es un detalle que no deja de ser típico de una época de romanticismo, ¿no? Sí, qué bonito. Tenemos un templo que pues se empezó a construir alrededor de 1700, más o menos. La orden de los juaninos hospitalarios fueron los que construyeron este templo. Y ahora lo que son unas oficinas de educación están aquí al costado sur del templo. Originalmente fue el hospital de los juaninos. Ah, ok. Porque los juaninos se dedicaban precisamente a curar enfermos. Todavía en el siglo XIX, pues, el único hospital que había pues era este. Imagínense la tarea que tuvieron los juaninos en la época de las epidemias, pues, seguramente muchos fueron curados aquí, muchos deben haber fallecido aquí en este hospital. Y después, en lo que fue ese edificio, se acondicionó para el Poder Judicial del Estado, ahí estuvo el Palacio de Justicia, y el acondicionamiento del viejo hospital lo hizo el destacadísimo arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti, autor nada menos que del proyecto de la catedral, del edificio del Tribunal Superior de Justicia actual, del Palacio Municipal, de la Casa de los Hacendados Barbabosa, de la Escuela de Artes y Oficios, de ese Palacio de Justicia. Nada más y nada menos el destacadísimo arquitecto, que fue el que estableció el modelo que después fue seguido de alguna manera por otros constructores y que dio lugar en un momento dado a ese sello que tuvo Toluca, que a fines del 19 y principios del 20 le hizo ganar el título de Toluca la Bella, porque podemos ver que había unidad, vean la altura de las casas, las cornisas, había armonía, había integración, había orden, había unidad, y después pues ya... Cada quien construye como se le ocurre. Vamos a cruzarnos. Esta fachada, que es muy bella, algunos estudiosos la clasifican como un plateresco, otros como un barroco popular mexicano. La verdad es que es una decoración muy rica, ¿verdad? Casi no deja espacios vacíos, a excepción de la torre y del otro lado, y que deliberadamente se hacían así para contrastar lo bello de esa ricura de ornamentación. Pareciera pensarse que se trata de cantera labrada y que ahora tuviera una capa de pintura. Sí. Sin embargo, no es así. Esto es moldurado con la mano.
También como la del porque es Sagrario. una especie de mezcla, ¿verdad? Estucos y de otros materiales que la hacen moldeable, y entonces pues todo esto no está hecho por pincel, Sí, ¿no? sino está modelado más que esculpido, ¿no? Lo cual no le resta en nada su valor, porque finalmente es una técnica constructiva. Y artesanal. Pero sí es importante ver estas columnas, pues todos los vanos, los espacios vacíos con motivos vegetales, geométricos y demás. Sí, aquí era justamente entonces los dormitorios o habitaciones de este hospital. Los cuartos del hospital, lamentablemente la placa que estaba ahí, pues en algún momento fue hurtada, en donde se explicaba lo que había sido el hospital de los Guaninos, ¿no? Ahora tenemos aquí enfrente una casa muy bella también, de un estilo muy diferente que hemos encontrado anteriormente, y que contrasta también con la casa que contigua hacia el sur, que es muy porfiriana también. Pero esta casa, con fuerte influencia de arquitectura francesa, fue construida por un arquitecto inglés. Tenía un nombre bastante complicado, se llamaba Charles James Sculptor Hall. Él seguramente, para facilitar su nombre, lo cambió y se hizo llamar Carlos Hall, lo cual ya era mucho más fácil. Si usted quería que su casa se la construyera ese arquitecto, era más fácil buscar a don Carlos Hall que a don Charles James Sculptor Hall. Sí, claro. Él construye esta casa, pues gotito, con un sello afrancesado muy importante, y tiene como particularidad la mansarda. La mansarda son estos techos inclinados o curvos, que podrían ser de metal o de pizarra, de losas de pizarra. Y pues en París y en muchos lugares de Francia, ese tercer piso con esos balconcitos y demás son disputadísimos por los intelectuales, los poetas, los fotógrafos. Buscan vivir en espacios así que a lo mejor en su tiempo fueron el lugar de los trebejos, pero después se revaloraron y entonces volvieron sitios cotizadísimos por intelectual. Mire, alguien está atisbando en el visillo, como veníamos comentando. Sí, se están asomando ahí. Sí. Entonces, esos techos se llaman mansardas, porque es una deformación de la palabra mansard, el nombre de un arquitecto que no inventó las mansardas, pero sí las rescató. La escuela normal, profesores en la Avenida Independencia, tiene un techo de mansarda como este, pero curvo. El arquitecto Carlos Obregón Santacilia se burlaba un poco de esas imitaciones y decía que eran techos por donde nunca resbaló la nieve, porque originalmente pues eran techos precisamente para que en la nevada el agua se resbalara y no provocara problemas en las azoteas. Y pues el 10 de enero de 1967, cuando se registró la última nevada hasta ahorita, sí resbaló la nieve por esas mansardas. Sí, la última gran nevada de Toluca. Y tenemos otra casa que todavía conserva los restos de la herrería en la que se sostenía un toldo, y que pues
cuando había algún evento en la ciudad, un desfile, pues bajo ese toldo la gente salía protegida de la sombra a ver un desfile, una procesión o alguna otra cosa. Esta casa perteneció al licenciado Sáenz, que durante mucho tiempo fue director del registro público de la propiedad aquí en Toluca. ¿Toluqueño él? Sí, Toluca. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un contraste de lo que comentábamos, un zaguán antiguo y un zaguán moderno. Sí, muy bien. Una de las razones que provocaron también eso, pues es que eran zaguanes angostos en donde no entraba un coche y pues, la generalización del automóvil, imagínense la puertita aquella, pues cuando iba a entrar un coche había que hacerle una entrada más grande y eso fue transformando pues por lo menos las fachadas de nuestras construcciones de esa época. Que aún así algunas conservan todavía esas puertas originales talladas en madera que son hermosísimas, como la de nuestro Palacio Municipal. ¿Sí? Pero bueno, sí, ya son pocas. Y esto levantaba impresionantemente las fachadas de las casas, hacía que Sí, se vieran muy por supuesto, bonitas. pues eran trabajos artísticos. Pues también se van acabando los artesanos que sabían hacer ese tipo de trabajos. Esta casa lamentablemente perdió la placa que estaba ahí donde todavía se notan restos de que estuvo y que recordaban que aquí nació el maestro y poeta toluqueño Heriberto Enríquez, autor de himnos, de poesías y de muchas cosas. Ahí tenemos lo que fue la notaría número 1 del notario Silviano García, quien fue también regidor y promotor de muchas obras de beneficio para Toluca. Fue un ilustre abogado, miembro de una logia masónica muy importante. Y aquí tuvo la notaría número 1 cuando las notarías eran contadas. Hoy vemos cifras, la notaría 85. Entonces, don Silviano García, con niños de una escuela primaria que estaba aquí, los llevó y formó el Parque Guelatao, que ahora ya mucha gente no lo ubica, que es un poquito después del sitio que el pueblo llamó la Cama de Piedra, ¿no? Es donde llega Lerdo, inicia la vialidad de López Mateos y del lado derecho hay una arboledita. Ese parque lo creó don Silviano García en 1906 para conmemorar el año del nacimiento de don Benito Juárez y le puso Parque Guelatao precisamente por el lugar en donde había nacido el benemérito y lo hizo con los alumnos de la escuela de aquí y niños de la escuela de San Mateo Totitlán. Ahora pues se ha perdido eso. Había inclusive un árbol que se llamaba el árbol del centenario por los 100 años del nacimiento de Benito Juárez, que también un día lo talaron y no quedan restos, ¿no? Pero bueno, hay que recordar a don Silviano García como notario, como abogado, como juarista, porque él estaba muy orgulloso de que su pueblo, Almoloya de Juárez, llevara precisamente el nombre de Juárez. Aquí tenemos 3 ejemplos de casas antiguas toluqueñas, podríamos decir de 3 niveles económicos, una más modesta por los materiales, por el trabajo, esta un poco más señorial y aquella con una decoración. Lo interesante es que todo Villada y muchos
primero los balcones y luego la puerta. A excepción de esta, que está por el norte, Es muy fría. es fría, sin embargo, por alguna razón, el que la construyó invirtió la planta y bueno, pues ahora notamos esa diferencia. Pero tenemos otra casa antigua, modificada, la planta baja pues prácticamente no tiene un vano, que es la entrada principal, y los otros 4 que originalmente fueron balcones, ahora son una especie de aparadores. Lo interesante además de esta casa es que esta fue la casa de la maestra Flor de María Reyes de Molina, maestra queridísima, destacadísima en el instituto y madre de un abogado toluqueño también muy notable, el licenciado Guillermo Molina Reyes. Era su casa, bueno, la casa de su familia. Entonces, bueno, pues aquí vemos los cambios que ha sufrido la arquitectura porfiriana, vamos a decir, ¿no? Aquí volvemos a ver el modelo de plantas de las casas de esa época, desfigurada porque esa reja originalmente, esas rejas originalmente no las tuvieron, pero que podemos ver la misma solución de los balcones hacia el norte y la puerta de los balcones hacia el norte, aquella pues todavía más desfigurada, ¿verdad?, con los aparadores. Y la que sigue es una casa muy interesante que fue construida también por un arquitecto británico, Carlos Cole, que mencionábamos. Inclusive la maestra Sonia Palacios escribió un libro sobre la casa y sobre el arquitecto Carlos Cole. Sobre esta casa en esta específico. casa. Una casa bellísima que se conserva muy bien en su interior y que pues, fue hecha por Carlos Cole, que como pueden ver no repetía el tipo de balcones o de ventanas en el piso superior. Eran diferentes. Arriba tienen un cerramiento curvo y el piso de abajo tiene un cerramiento de líneas rectas. Es de los años 30 del siglo pasado. Es Art Deco, es el arte decorativo. Como ustedes pueden ver, todos esos detallitos de líneas curvas y rectas y las ventanitas variadas, pues ya es una arquitectura más decorativa y forma parte del Art Deco toluqueño, que es abundantísimo. Tenemos cerca de 400 construcciones Art Deco. Aquí tenemos otra casa igual, con la misma planta, primero los balcones. Esta casa perteneció a don Flavio Ramiro, un hombre originario de Almoloya de Juárez, que tenía muchas casas en Toluca, de alrededor, un hombre muy respetable, casado también con toluqueña y pues ahora lo que fue la sala de la casa quedó convertida en florería y ya de aquí en adelante pues son contadas las casas, probablemente casas antiguas no lleguemos a 3 de aquí al ranchito. Tenemos la actual escuela secundaria 2. Hermosa secundaria 2. Era una casa particular, la casa
muy conocida y muy querida toluqueña, María Pliego, que era partera, seguramente trajo al mundo a miles de toluqueñitos, ¿verdad? Una casa, los nombres de las casas que hemos venido viendo, o sea, eran dos casas encontradas que tenían un patio central, y bueno, pues esa casa que además era una casa que había candiles, pinturas, cortinas, una casa de una familia de una gran tradición, de un gran poder socioeconómico y demás. Pues, dio lugar a esta enorme escuela. Aquí tenemos otra casa muy bella que perteneció a una familia francesa de apellido Ser, que fueron dueños de la famosísima tienda de telas y géneros, como se decía en esa época, donde hoy están las hamburguesas de McDonald's. Ese era el puerto de Veracruz, ahí era la tienda de esta familia. No fue construida la casa por la familia francesa, había sido construida antes por una familia de apellido Rojas, pero bueno, es de las pocas casas infanteras, no abundan en Toluca. Ella en particular vivía una catequista del Francisco, Luisita Tejas, muy conocida. Cuando iban a la doctrina, se preparaban para la primera comunión y demás, pues venían aquí a recibir clases de catecismo. Aquí en su casa. Sí, pues no había muy destruida la casa, con un pegote que le hicieron, que no corresponde. Y bueno, pues el deterioro cada vez cobra más la factura, ¿no? Y aquella casa que parece antigua, en realidad es como de los 40, pero el dueño era nada menos que el arquitecto Víctor Manuel Villegas, un amante del arte colonial, y la hizo como si fuera una casa colonial. Y ustedes se acercan, bueno, la puerta ya no, la puerta era de madera, pero si se acercan a ver la reja de los ventanas, van a ver el tipo de herrería todavía forjada, no con soldaduras. Él la hizo así en los años 40 y bueno, el autor de muchísimos libros, un estudioso del arte colonial, miembro de la Academia de San Fernando de Madrid, ¿no? O sea, un arquitecto toluqueño de gran renombre, Víctor Manuel Villegas Monroy. Y aquí era la casa de sus papás, don Luis Villegas y la señora Anita Monroy, padres de Víctor Manuel Villegas. Pues estamos llegando a la última, bueno, a la penúltima casa merecedora de comentarios. Y aquí vemos la placa que nadie ve, pero que ahí nos dice que fue hecha esta casa. Y esto se llama la Puerta del Calvario, era un acceso al Calvario. Es hermosa, está hermosa. Vicente Suárez Ruano es nada menos que el constructor del edificio de la Normal. ¿De la Benemérita? Wow. Él la hizo, son dos casas prácticamente iguales, a diferencia de que esta tiene barandales de metal y esta es piedra, pero eran balcones. Aquí termina la calle de Villada, que es el Paseo Colón. Ahí tenemos el monumento a José Vicente Villada. Anteriormente estuvo el monumento a José María Heredia y Heredia. Y esta construcción donde nos encontramos ahora aparece ser de 3 pisos, pero que originalmente era de 2. Una casa en donde estuvo Blake Félix y compañía, que era una
firma alemana que vendía drogas, en el buen sentido, sí, antes de que se legalizaran con mayor severidad. Estuvo también el colegio del Beato Gabriel. En la época carrancista se dio un consejo de guerra y los inculpados, que el motivo era que no habían estado de acuerdo con ciertas cosas gubernamentales, fueron condenados a fusilamiento. Los fusilaron en expansión general, pero un dato que sí sobresale, porque uno de ellos pidió que le permitieran dar la orden de fusilamiento de su hermano y de la de él. Ser él el que dijera. Sí, él tomó el mando del fusilamiento. Preparen, apunten, disparen. Pues con eso concluiríamos la historia del inicio y final de la Avenida Villada en un paseo. Así es. Pues ahora ustedes ya saben, si han venido a Toluca y han pasado por el centro histórico, por esta emblemática calle, ahora saben algunos de los muchos hechos que se dieron aquí. Y bueno, también para quienes viven en esta calle también saben un poquito más de la historia y el lugar que están pisando. Si no conocen la calle Villada, si no han puesto atención en ciertos detalles como los que hoy descubrimos, como las letras, las fachadas de las casas, entre otros, pues ahora es un buen momento para que con esta información ustedes visiten esta calle emblemática de Toluca. Nos vemos en el siguiente capítulo de Con Identidad Toluqueña.